Es de común sabido que en el mundo mágico de Harry Potter han aparecido todo tipo de criaturas mitológicas, desde dragones o hipogrifos hasta centauros o trolls, pero nunca en ninguna de las películas hizo aparición algún vampiro, lo cual causa confusión, porque sería lógico pensar que en un mundo tan mágico existían criaturas que en la actualidad se han vuelto tan populares como los vampiros. Eso hace que nos surja la siguiente pregunta: ¿existían en el mundo mágico los vampiros? No necesariamente en Gran Bretaña, sino en alguna parte del mundo entero. Pues bien, la respuesta, como todos aquellos que se hayan leído los libros ya sabrán, es que sí, los vampiros existían en el mundo mágico. En los 6 primeros libros de la saga de Harry Potter, los vampiros aparecen mencionados por lo menos una vez en cada uno de ellos. Si bien es cierto que lo que se sabe sobre los vampiros es prácticamente nada. En el primer libro se nos decía que Quirrell había ido al callejón Diagon para buscar un nuevo libro sobre vampiros, y se nos contó que había encontrado vampiros en la Selva Negra de Alemania y que desde entonces no volvió a ser el mismo. Además, el aula donde daba clase tenía un fuerte olor a ajo y todos decían que era para protegerse de un vampiro que había conocido en Rumanía y del que tenía miedo de que volviera a buscarlo, aunque ambos datos en realidad eran mentira, porque sabemos que lo que Quirrell se encontró no fueron vampiros, sino al Lord Voldemort, quien le había hecho cambiar totalmente. Del mismo modo, en el segundo libro los vampiros volvieron a ser mencionados de manera falsa, puesto que el profesor Lockhart hizo comprar a sus alumnos su libro de viajes con los vampiros, y les explicó que en una de sus aventuras se había enfrentado a un vampiro al que había hechizado para que no pudiera volver a comer otra cosa que no fuera lechuga. Eso, igual que lo de Quirrell, era mentira, puesto que Lockhart era un farsante, aunque sí que es posible que aquella historia del vampiro estuviera basada en alguna hazaña que hubiera realizado un mago mejor que él. En el tercer libro se nos contó que los vampiros habían sido estudiados en las clases de defensa contra las artes oscuras, además de que el profesor Lupin les había mandado un trabajo a sus alumnos sobre ellos, y que en Hogsmeade había dulces que tenían sabor a sangre, y Hermione creía que eran específicos para los vampiros. En el cuarto libro solo son mencionados una vez, cuando Percy Weasley dice que los vampiros son seres no mágicos parcialmente humanos, lo que se complementa con el pequeño libro de Animales Fantásticos, en el que se especifica que los vampiros fueron clasificados como seres en 1811 por el Ministerio de Magia de Gran Bretaña. En el quinto libro, los vampiros son mencionados primero por Hagrid, quien explica que en una taberna de Minsk, la capital de Bielorrusia, tuvo un pequeño percance con un vampiro mientras viajaba en busca de los gigantes. Y más tarde, en el examen de timo de Historia de la Magia, Harry recordó que los vampiros tuvieron algo que ver con la infracción del Estatuto del Secreto en 1749, aunque no supo decir cuándo, cómo o por qué. Y por último, en el sexto libro, Luna Lovegood dijo que ella y su padre creían que Rufus Scrimgeour, el nuevo ministro de magia, era vampiro, aunque eso no se lo creyó nadie excepto ellos. Y finalmente, en la fiesta del profesor Slughorn, llegó un antiguo alumno suyo, Eldred Warp, acompañado por un colega a quien le había escrito una biografía, y este colega era un vampiro llamado Sanguini. Esta fue la primera y última vez que un vampiro hizo aparición en toda la saga de Harry Potter, y se nos es descrito como alguien alto, demacrado y con marcadas ojeras. Según vimos, Sanguini estuvo a punto de abalanzarse a un grupito de niñas que le miraban emocionadas, pero su compañero mago pudo detenerle y le dio un pastelito para que calmara sus ansias de comer. Así pues, con esta breve escena pudimos aprender que los vampiros del mundo mágico podían comer no solo sangre, sino también comida normal. Lo más curioso de todo esto es que en el libro de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, que normalmente va muy bien a la hora de estudiar las criaturas del mundo mágico porque nos aporta datos históricos o características de cada animal en concreto, no tiene ningún apartado sobre los vampiros. No entiendo por qué se hizo esto, quizá fuera porque los vampiros no son animales en sí, sino que son medio humanos, pero esto no me acaba de convencer, dado que por ejemplo los hombres lobo también son medio humanos y aún así tienen su apartado en el libro. Por tanto, puede que fuera un descuido o pueda que fuera intencionado, pero la cuestión es que los vampiros fueron ignorados. A todo esto solo cabe añadir que Rowling en persona escribió un breve artículo sobre los vampiros que fue publicado en la web de Pottermore en agosto de 2015. Lamentablemente Pottermore ya no existe, ahora la web se llama wizardingworld.com, pero el artículo aún así se puede encontrar y se puede leer, y en él Rowling nos explica que como el mito de los vampiros es tan rico y ha sido explorado tantas veces tanto en literatura como en películas, ella sintió que podía añadir poco a la tradición y es por eso que solo los trató de pasada en sus libros y no quiso darles más papel.
Además, los vampiros son tradicionales de Europa del Este, mientras que ella en general intentó coger criaturas de mitología y folclore británico cuando creaba enemigos para Harry, y de hecho ese debe de ser el motivo por el que las pocas menciones que tenemos sobre los vampiros siempre sean de Europa del Este, tales como Rumanía o Bielorrusia. Y esto es todo lo referente a los vampiros en el mundo mágico de Harry Potter, todos los datos que podemos encontrar sobre ellos, ya sea en los libros o en la web, y lo poco que dijo sobre ellos la propia Rowling. Por tanto, espero que este vídeo os haya servido para aprender, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.